¿Sabías que en diciembre del 2011 se batió el récord de doblar papel con 13 dobleces? Si te parece poco 13 dobleces, inténtalo. Pero los estudiantes que lo han logrado usaron un rollo de papel higiénico construido especialmente para la ocasión, de 3.9 kilómetros de longitud. Debido al poder de las potencias, que hace crecer los números de forma difícil de imaginar, un doblez produce 2 capas, y luego 2 producen 4 capas, y 3 producen 8 capas, 4 producen 16, y así sucesivamente. De esta manera, 13 dobleces son 8.192 capas de papel superpuestas. Se calcula resolviendo la potencia 2 a la 13. Si suponemos que el grosor del papel es de 0.12 milímetros aproximadamente, la altura total de las 8.192 capas es más o menos 1 metro, como puede verse en el video que te dejo en los módulos. Los estudiantes de la escuela Saint Mark llevaron a cabo la proeza en el mejor de los lugares probablemente imaginables, el legendario pasillo infinito del edificio del MIT. Es interesante cómo doblando un papel solo 13 veces puedes llegar a medir casi 1 metro. Pero más interesante es pensar que cada doblez duplica el tamaño del anterior. Es decir, una vez más, o sea, doblarlo 14 veces, ya se acerca a los 2 metros. De ahí es que alguna vez alguien se preguntó, ¿será que podemos llegar a la luna doblando papel? Quizás sí. Y no creas que es un número de dobleces muy grande. Solo bastan 43 veces. Impresionante, ¿verdad? Eso es porque el crecimiento exponencial es un crecimiento rápido, como el crecimiento de una población, el crecimiento bacteriano, etc. Pero no todas las funciones exponenciales son crecientes. También se puede medir la desintegración radiactiva y otras formas de decaimiento exponencial. También te presentaré la función logarítmica, que es una función inversa de la función exponencial, aplicada en muchos campos, por ejemplo, para medir las magnitudes de los sismos en la escala de Richter, entre otros. Su forma básica es y igual f de x igual a la x, y es exponencial porque justo la variable está sobre el exponente. Analiza, ¿qué valores puede tomar a? ¿Qué sucede con la imagen si x tiene un valor muy grande y positivo, y un valor muy grande pero negativo? Para responder, veamos los siguientes ejemplos y sus gráficas, tomando como ejemplo la función exponencial 3 a la x y la función exponencial 1/3 a la x. Hacemos una tabla de valores similares para comparar el comportamiento de ambas funciones. Nos preguntamos, ¿qué valores puede tomar la base? Piensa, ¿la base puede ser negativa o la base puede ser 0? En verdad no, la base a siempre tiene que ser positiva. Pero si observamos el comportamiento de la gráfica para 3 a la x, la función es creciente. ¿Y en qué se diferencia con 1/3 a la x? La función es decreciente. En ambos ejemplos, la base es positiva, pero tiene esta diferencia. ¿Qué sucede con ambas funciones cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a infinito? ¿La función f de x puede tener una imagen negativa? ¿Cuál es el rango? En resumen, estas son las características de la función exponencial. La base no puede ser 1, ni 0, ni un número negativo. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la curva es decreciente. Y quizás la característica más relevante es que hay una asíntota horizontal, es decir, una recta que viene siendo el piso o el techo de la función. En este caso es el eje x, la recta y igual 0. La función exponencial tiene un tope para un valor muy pequeño de x o un valor muy grande de x. Con algunas transformaciones, la función exponencial puede trasladarse vertical u horizontalmente. Si la función se traslada verticalmente, al sumarle un número k, se traslada el eje asintótico, es decir, el eje x. Luego, y igual k es la asíntota horizontal. Las funciones logarítmicas se obtienen al despejar el exponente de la función exponencial, ya que esta es su inversa, es decir, que el dominio de la función exponencial es el rango de la función logarítmica. Observa cómo construimos la función logaritmo en base 3 de x. Básicamente, el eje y está graficando exponentes y en el eje x está el resultado que debe dar la base elevado a ese exponente de y. De manera que para la función y igual 3 a la x, que tiene como coordenada el punto 1, 3, que puedes observar en la gráfica, para la función logaritmo en base 3 de x, la coordenada se invierte y es el punto 3, 1. Luego, la función logarítmica tiene asíntota vertical y su dominio es el rango de la función exponencial.
Se mantienen las características de la base A. Seguramente has oído hablar del número e. Las funciones exponenciales y logarítmicas de base e se les llama función en base e y logaritmo natural o logaritmo neperiano. Como es e, el número aproximadamente 2.7182, las funciones tienen la misma característica que una función de base mayor que 1, es decir, creciente, con su asíntota horizontal el eje X. Veamos este problema. El decaimiento radiactivo de un material viene dado por la ecuación C igual C sub 0 por 2 a la menos T sobre N, donde C es la cantidad de material radiactivo después de un tiempo, T es la edad del material medido en años, C sub 0 es la cantidad inicial y N es la vida media del material. ¿Cuál es la antigüedad de una figura de madera que tiene la cuarta parte de su contenido original de carbono 14 si la vida media del material es de 2300 años? Identifiquemos los datos y la pregunta. Nos pide específicamente calcular el tiempo de la pieza. Reemplazamos los datos en la función que nos dan y despejamos el valor de t. Como t es exponente de una base 2, podemos aplicar logaritmo en base 2 o simplemente logaritmo a ambos miembros para que el exponente, utilizando propiedades de los logaritmos, baje y podamos despejar t. Observa cómo lo despejamos en la lámina. Finalmente, el resultado, la antigüedad de la pieza es de 4.600 años aproximadamente. Veamos un problema más. El crecimiento de la población se puede calcular con la fórmula n igual n sub 0 por e a la kt, donde n es el número de habitantes de la población en un tiempo determinado, t es el tiempo, medido en años probablemente, n sub 0 es la población inicial y k es una constante. Si el modelo matemático para la población de una determinada ciudad es n igual 5.400 por e a la 0.03t, calculemos cuál será la población en 10 años y en cuántos años pasarán de 15.000 habitantes. Espero les haya gustado este tema tanto como a mí y explora más otras funciones exponenciales y las funciones logísticas. Son realmente interesantes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a repasar los temas anteriores hasta dominar este curso. Será súper útil en cálculo. Nos vemos.